¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente. Soy Nico Di Mattia y esto es Speed Painting Attack. Primero, ante todo, obviamente, armar la composición, la idea, encontrar los puntos de fuga, la ubicación del personaje, la narrativa, boceto rápido. Buscamos el color principal que refleje el clima que queremos transmitir y que nos grafique la ciudad de New York. Para eso me referencié con capturas del juego, estuve investigando un poquito el gameplay, vi paisajes, escenarios, pero sobre todo nuestra paleta simple, colores complementarios, naranjas, celestes. Una vez resuelta nuestra paleta de colores, comenzamos a pasar en limpio. Planteamos los puntos de fuga, uno abajo, otro arriba. Para eso utilizo la herramienta polígono. Seteo algunas cosas como la estrella, 90 lados, sangría lateral al 99% y luego rasterizo la capa convirtiéndola en un objeto más. Una ilustración de este tipo, con la complejidad que lleva, alrededor me toma entre 10 y 12 horas, ya que el desarrollo de la arquitectura es bastante lento. Algo fundamental que van a ir notando a lo largo del video es que yo flipeo constantemente la imagen. Esto me ayuda a espejarla y ver los errores que puedo tener tanto de lectura como de equilibrio. Simplemente invierto el lienzo. A la hora de seleccionar los pinceles voy a utilizar dos fundamentalmente, uno chato, espatular, que lo habrán visto en videos anteriores, que me va a permitir unas terminaciones más rústicas, más duras, angulosas, finas, sobre todo en la parte de edificios y arquitectura, y un pincel redondo, bien esfumado, aerógrafo, que nos va a ayudar a los efectos de glow, de brillos intensos y luces fuertes. Quienes lleguen hasta el final del video van a poder ver un desglose capa por capa de cómo fue hecha esta ilustración. Así que ahora los dejo con el proceso acelerado de Spider-Man Miles Morales. Que lo disfruten.
Bueno, acá vemos un poquito más de cerca el boceto inicial, el punto de partida. ¿Qué capas tenemos? La línea, el color bajo la línea, el modo de fusión con luz fuerte, que eso me permitió intensidad. Luego una capa de ajuste con el mezclador de canales para darnos una nueva propuesta de color, y sobre ella capa de nieve y texturas para generarnos ambiente. Ya para la ilustración final, alrededor de 20 capas fueron las que se utilizaron. Las primeras dos son los puntos de fuga. Luego tengo una capa de intensidad de mezclador de canales más abajo. Las luces, que son esta cuestión que nos da este resplandor naranja. La firma, un efecto de movimiento que lo meto con un blur con desplazamiento. Las nieves, tengo dos capas de nieve. Curvas, que también me ajustan un poco la imagen. El resplandor, el glow, que es este brillo blanco. La cinética, que es un poquito estas líneas que me generan movimiento. Nieve en el paisaje y textura, con un modo de multiplicar las sombras. Después todas las que son las capas que van por encima de la línea, que nos tapan y nos definen un poco estos edificios y el personaje. El color de fondo y la línea del boceto. Cada uno es dueño de utilizar la cantidad de capas que le parezca. En mi caso me siento más cómodo cuando voy a experimentar mucho ponerle varias capas, pero tampoco en exceso. No se olviden de seguirme en las redes: Facebook, Instagram, Twitter. Suscríbanse si les gustó, ponen la campanita. Y quienes se quedaron, los dejo aquí con un bonus track. Gracias por acompañarme y nos vemos en un nuevo episodio de Speedpainting Attack.